invito a abrir sus Biblias entonces en 1 Corintios. Vamos a retomar el estudio donde lo dejamos el domingo pasado. 1 Corintios capítulo 1, versículos 4 al 9, es la meta para hoy. Lo podemos titular a este párrafo de la siguiente manera: gracias a Dios por su gracia. Gracias por la gracia. Sorprende encontrar este pasaje teniendo en cuenta a quién fue dirigido originalmente, ¿no? Sabemos que la iglesia de Corinto era una congregación dividida, una congregación desordenada, una congregación desviada, llena de dudas, llena de problemas. Aún así, en este párrafo, Pablo agradece al Señor por la obra de gracia manifestada en sus vidas. Tremendo, bella, preciosa, necesaria la gracia de Dios para nosotros los pecadores. Apreciada. Alguien comparó a este tema con lo que sucede con las joyas, ¿no? Cuando uno compra una joya, se da cuenta que viene en un estuche. Y el fondo del estuche generalmente es de color oscuro, bordó o negro. Y eso es intencional, para que el brillo de la joya, digamos, se potencie al contrastarse con ese fondo oscuro. Así es la gracia de Dios. Nuestro pecado hace que brille aún más. Y el pecado específico aquí de esta iglesia también. La obra de gracia en la vida de los pecadores es maravillosa. Y Pablo la agrupa un poquito acá y resume la obra de gracia en tres tiempos. Pasado, versículos 4 y 6. Presente, versículos 5 y 7. Y en el porvenir, en el futuro, versículos 8 y 9. Así que podríamos resumir el contenido de lo que vamos a leer con esta frase: por la gracia de Dios fuimos convertidos en el pasado, somos capacitados en el presente para poder servirle y seremos confirmados en la gloria a pesar de lo que somos. Bendita gracia del Señor. ¿Cómo no alabarle por ella? Vamos a pedirle al Señor que obre en nuestros corazones. Padre, por favor, ilumina las escrituras que inspiraste, Señor, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Así podemos ver las maravillas que hay en tu ley, porque son maravillas que hay en ti, Señor. Tú eres maravilloso. Nuestra necesidad más grande eres tú, Señor, conocerte, amarte, tener plena comunión contigo. Somos tus ovejas, Señor. Necesitamos que nos pastorees, que nos guíes. No podemos solos, no queremos tampoco estar solos. Guíanos con tu palabra, Señor, que salgamos de aquí hablando de ti, maravillados de tu gracia, con deseos de ir a casa y adorarte y alabarte, Señor. Con deseos de encerrarnos en el cuarto y cantar a tu nombre. Bendice tu palabra para tu propia gloria, Señor, te lo pedimos. En Cristo Jesús, amén. Vamos a empezar meditando un poquito en la gracia asombrosa que Dios tuvo para con los creyentes, teniendo en cuenta la conversión. Noten, capítulo 1, verso 4. Vamos a leer la palabra del Todopoderoso. Dice así: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Yo cuando leí esta frase pensaba, quizás algunos de nosotros ni siquiera quisiéramos tener comunión con la iglesia de Corinto. Pablo dice, gracias doy por cada uno de ustedes. ¡Wow! Miraba con gracia a las personas. Interesante. Aunque, insisto, era una congregación dividida, desviada, llena de dudas y problemas y cosas para resolver. Qué hermoso, impresionante. Los que recibimos gracia debemos mirar con gracia a las personas, ¿sí?
Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Gracias por la gracia, ¿ven? De ahí sale el título, gracias por la gracia. El significado básico de la palabra gracia es favor. Es favor. Es conceder un favor a alguien que no lo merece. Que quizás no es digno de él. Eso es gracia. La gracia es aquel aspecto del carácter de Dios que le motiva a favorecer al pecador que no lo merece, pero que cree en él, con perdón de pecados, vida eterna, etcétera, etcétera. Eso es gracia. Somos trofeos de gracia nosotros. Somos un diploma a los méritos del Señor. Somos su trofeo de gracia. La iglesia va a mostrar su gracia por toda la eternidad. Gracia, gracia y más gracia. Dios favorece a los que no lo merecen. Qué buena noticia saber esto. Dios favorece a los que no lo merecen. Cuando le creen. Cuando le creen. El tiempo verbal encima de la frase allí, os fue dada, la gracia que os fue dada, indica una acción que se completó en un momento específico en el pasado. Apunta a un momento específico. Un pecador, enemigo de Dios por su manera de vivir y de pensar, extraño, ajeno a sus pactos y promesas, que anda por la vida sin Dios, sin esperanza, como leíamos hoy. Cuando escucha el Evangelio, cree y se arrepiente de su maldad frente a la cruz, recibe gracia, esa es la idea. En ese momento específico, la gracia de Dios comienza a operar en esa vida. Y Pablo fue quien fundó esta iglesia en Corinto, unos años atrás, y él recuerda claramente el momento en que vio en vivo y en directo operando la gracia de Dios en estas personas. Personas que quizás iban al templo de Diana a fornicar y adorar a los ídolos, ahora con sus defectos y problemas todavía circundantes, adoraban a Cristo. Y Pablo dice, doy gracias por la gracia que os fue dada en Cristo. Os fue dada, fíjate el énfasis. Esto es algo que nace en Dios. Él es quien concede gracia. No la merecemos, no la buscamos tampoco, no la fabricamos, no la podemos comprar. Es algo que nace en Dios. Y estamos contentos con eso, muy contentos. Hubo un día, hermano, un horario en nuestra vida particular, combinado por el cronómetro, digo yo, soberano de Dios, en que Él nos llama a través del Evangelio a la salvación. Por su gracia respondimos en fe y arrepentimiento. Y allí su gracia comenzó a operar en nosotros, grandemente, grandemente. Noten lo que dice el verso 6. Pablo da gracias porque el testimonio acerca de Cristo, dice allí, ha sido confirmado en vosotros. Otra vez, el tiempo verbal de la frase habla a ese momento particular, específico en nuestras vidas, cuando la gracia de Dios, ¡bum!, se derrama sobre nosotros. Cuando alguien cree, el testimonio de Cristo, dice el texto, es confirmado en él. ¿Cuál es ese testimonio? Bueno, 1 Juan 5:11 lo resume. Dice así la Biblia, este es el testimonio. 2 puntos. A ver, ¿cuál es? Que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Ese es el testimonio. ¿Ven? El testimonio acá no es acerca del mensaje de salvación. Es el mensaje de salvación. Un mensaje, hermanos, que quizás para nosotros era extraño antes. Ahora se confirma, se graba a fuego, se establece en nuestro corazón. Es como que Dios tatúa nuestro corazón, ¿entienden? Con su gracia. Y con una marca indeleble, imborrable, que dura por toda la eternidad. Qué hermoso esto.
Es algo que hace Dios porque es bueno y lleno de gracia. Un mensaje que para mí antes era una locura, ahora es una hermosura, ¿entienden? Un Salvador que para mí estaba súper lejano, por el cual ni preguntaba, al cual ignoraba totalmente. Ahora es el Señor de mi vida. Viví 16 años sin Él, ahora no puedo vivir sin Él. Y creo que a vos te pasa lo mismo. No estoy hablando nada extraño, ¿no? Qué grande la gracia del Señor. Un mensaje que no comprendíamos, hermano. Que ni lo considerábamos valioso. Tal vez aún a aquellos que lo predicaban los mirábamos como bichos raros, ¿no? Y ahora se ha grabado en nuestra alma, en nuestra mente y en nuestro corazón. Bueno, eso pasa porque la gracia de Dios, hermano, excluye totalmente el mérito del hombre, ¿sí? Sobre el cual se derrama, totalmente. La gracia no es ofrecida a personas buenas. No es ofrecida a personas que se creen justas en sí mismos. No es ofrecida a personas, no es derramada, sí que es ofrecida, no es derramada sobre personas que se creen justas en sí mismos. Al contrario, la Biblia dice que no hay bueno ni aun uno. Si la gracia de Dios se derramara sobre los buenos, nadie la experimentaría. Pero Él es bueno, lleno de gracia. Los hombres no somos buenos delante de Dios. Pecamos, hermanos, hermanas. No somos justos. No guardamos sus mandamientos. Nuestra naturaleza no ama a Dios hasta que Él inunda nuestras vidas con su gracia. Y nos atrae hacia Él y nos vive atrayendo hacia Él y compartirá la gloria con nosotros por su gracia. En Jesús, en Mateo 21, esto es tremendo, Mateo 21, 31 al 32, dijo a los religiosos una verdad que los mató, los quebrantó, los dejó sorprendidos. ¿Qué está hablando este hombre? Habrán dicho, luego de escucharla. Dice así la palabra de Dios. De cierto os digo, está hablando el Señor de la gloria, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. El pronombre señalaba a los religiosos, que se creían justos en sí mismos y piadosos. Los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. ¡Qué cachetazo al orgullo religioso de los escribas y fariseos! Que iban a Dios tras su propia justicia, pensando que guardando sus propias tradiciones y mandamientos inventados por ellos, iban a cosechar méritos suficientes para ser aceptados por un Dios santo, santo, santo. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Pero es así. Los méritos humanos no son tenidos en cuenta en la gracia de Dios. La gracia solo opera, hermano, donde hay pecado y donde hay conciencia de pecado. ¿Sí? Las dos cosas. Pecado hay en todo corazón, pero tiene que haber conciencia de pecado. Arrepentimiento para que la gracia opere. Sin necesidad de perdón, no hay necesidad de gracia. Pero cuando uno se da cuenta su desmérito delante de Dios, clama por gracia, no clama por justicia, clama por misericordia. No se ensoberbece, se humilla. La gracia de Dios. Menos mal que el texto ahí aclara que esa gracia nos fue dada en Cristo Jesús. Nos fue dada en Cristo Jesús. Esa es la razón por la cual, hermanos, disfrutamos de la gracia de Dios sobre nuestras vidas. ¿Cuál es la razón? Cristo Jesús.
Porque para que Dios pudiera favorecernos y amarnos y adoptarnos, etcétera, en su familia, el pecado tenía que ser quitado del medio. Él es un Dios 3 veces santo, nosotros pecamos y no hay posibilidad de relación hasta que sea esto quitado del medio. Y ahí entra Cristo Jesús, siendo Dios, se hace hombre, toma el rol de siervo, se humilla voluntariamente, se deja crucificar para de esa manera cancelar la deuda de nuestro pecado. Eso es gracia. La manifestación quizás más grande de la gracia y del amor de Dios se vio en la cruz. Se vio en la cruz. Y cuando uno lo ve esto, es salvado. Es salvado. Qué grande el Señor. Ustedes saben que crucificado, suspendido allí en el aire, entre el cielo y la tierra, atado a ese madero por clavos y todas las atrocidades, ¿no?, que decían y hacían contra él, él dijo algo muy hermoso. Y quedó registrado en los evangelios, porque es impactante para los pecadores como nosotros. Él dijo, consumado es. Consumado es. En otras palabras, la deuda ha sido cancelada. La deuda ha sido cancelada. Él murió para cancelar la deuda de nuestro pecado. Él resucitó para confirmar que eso fue cierto. Porque si Jesús quedaba muerto en la tumba, solo sería eso una evidencia de que Él muere como todos nosotros por su propio pecado. Pero al vencer la muerte quedó claramente establecido, comprobado, que Él moría por nuestro pecado, por pecados ajenos, ¿entienden? Eso es gracia. Eso es gracia. Vos, yo, deberíamos haber sido crucificados allí. Pero Dios es lleno de gracia. Su Hijo se hace culpable por nosotros. Su Hijo sufre el castigo que merecíamos nosotros. Su Hijo regala su justicia, hermano, a todo aquel que cree y se arrepiente de su maldad. Eso es gracia. Gracia, gracia y más gracia. Por eso Pablo en Gálatas 2:21 dijo esto: no desecho la gracia de Dios, no la menosprecio significó, ni loco voy a hacer eso. No la desecho, porque si por guardar la ley yo pudiese ser justo, entonces por demás muere Cristo. Qué razonamiento tremendo que nos humilla y exalta al Señor, porque lo que está diciendo Pablo es, si usted o yo pudiésemos ser salvos por nuestros propios méritos, guardando la ley, obedeciendo todos los mandamientos, entonces ¿para qué la cruz? Hubiese sido el error más grande de la historia y del universo. La cruz nos muestra que necesitamos gracia. Que la salvación no es por obras. No lo es, no puede serlo. Para que nadie se gloríe, porque no hay de qué gloriarse en nuestro pecado. Es por fe, es por gracia. Paz, hermanos, ese es el Evangelio. Es por gracia, es por fe. No hay mérito en nosotros. Y la iglesia debe predicar esto, aunque no sea popular. La salvación no es un diploma al mérito del hombre. Es un don de la gracia y misericordia divina. Por favor, anotemos eso en el corazón. La salvación no es un diploma al mérito del hombre. Es un don de la misericordia divina. Es algo que no merecemos, pero lo disfrutamos por la fe. Ese es el Evangelio, esas son las buenas noticias. Qué buena noticia sería si desde el cielo el mensaje que bajara a los hombres sería este: cree en mi Hijo, pero guardá toda mi palabra, y al final de la vida voy a ver si te acepto o no. Qué buena noticia sería eso. Ninguna. No serían buenas nuevas de salvación, serían malas nuevas de condenación. El Evangelio nos muestra la gracia de Dios, contrastada con nuestro pecado.
El ladrón de la cruz es un ejemplo tremendo, ¿no? De esto. Jesús fue crucificado al lado de los ladrones, sabemos la historia, uno se burló de él, etcétera, y el otro, sin embargo, entendió quién era él y por qué estaba ahí. Hizo una oración preciosa proveniendo de un recién convertido, digo yo. Le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Quizás fue la única charla que tuvo con su Salvador y Señor antes de ir al cielo. Qué maravilloso. Él no pudo bajarse de la cruz, venir a la iglesia, cantar alabanzas con los hermanos, no pudo memorizar versículos bíblicos ni involucrarse en un ministerio. Sin embargo, el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso es gracia, ¿entienden? Uno se pregunta, ¿qué hace un ladrón en el cielo? Y la respuesta de los ángeles y de los serafines y de los querubines será la gracia de Dios. ¿Qué hace Mariano en el cielo? Y la respuesta de todo el ejército celestial va a ser la gracia de Dios. ¿Qué hace Culifay en el cielo, hermano? ¿Por qué se ríen cuando dije Culifay y no cuando dije Mariano? Parece que él necesita más gracia, ¿no? No, hermano, no merecemos nada de Dios. Y lo tenemos todo por Cristo, ¿entienden? Por Cristo. Bueno, avancemos un poquito. Vamos al presente. Vamos al presente. Pero bueno, te tengo que invitar a pensar en tu condición antes. ¿En qué estás confiando? ¿En tus méritos pobres, insuficientes? ¿En tus vaivenes emocionales, espirituales? ¿O en la gracia de Dios? En el presente, porque hay gracia, la gracia no fue derramada solo en el pasado, hay gracia para el presente. Noten, versículo 5, porque en todas las cosas, dice Pablo, fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera, mire esto qué impresionante, que nada os falta en ningún don. En todas las cosas fuisteis enriquecidos en él. ¿Saben que los predicadores del falso evangelio de la prosperidad toman versículos como este para justificar sus aberraciones? Ellos piensan que Jesús murió, entre otras razones, para que los que creen en él sean ricos. Materialmente estoy hablando. Prósperos. Qué tremendo, porque el Hijo del Hombre no tuvo dónde recostar su cabeza. O sea, su propio evangelio no le dio resultado. Pero dejemos esas atrocidades. Lo que quiero decir es que el texto es claro, porque después define esas riquezas con precisión. No nos deja lugar a dudas. Noten, dice allí, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él. Y a ver, ¿de qué manera? Exactamente, en toda palabra y ciencia, de manera que no te falta nada en ningún don, dice allí. Quise hacer este paréntesis para que veamos lo importante que es estudiar la Biblia en su contexto y no aislar frases así como colgadas, cortar y copiar como hacemos en el Word, ¿no? Para decir cualquier cosa. Cierro el paréntesis. El punto acá es que fuimos enriquecidos con palabra, dice allí, ciencia y dones, ¿no? Fuimos enriquecidos con toda palabra. Toda palabra. Ahí aparece el término tan conocido, logos. El logos. El logos divino es la expresión divina. ¿Sí? Son pensamientos que se expresan. Por eso la Biblia dice que Cristo es el logos, es el verbo, porque la mente de Dios se expresó en su Hijo. ¿Se entiende? Ahí pudimos ver todos nosotros con claridad cómo es Dios. Y eso es asombroso. La expresión entonces toda palabra llegó a ser, como dicen los estudiosos, casi sinónimo de el mensaje cristiano. En la parábola del sembrador, por ejemplo, ustedes recordarán, la semilla representa la palabra, ¿sí? La palabra, el logos.
La tarea de Pablo y de sus compañeros, según Hechos 14:25, era predicar ¿qué? Esperen, están ahí todavía, ¿no? No se fueron, ¿no? ¿Qué tenía que predicar Pablo y su compañero? La palabra, el logos, es lo mismo, la misma traducción, ¿eh? La misma palabra que se traduce de diferente forma. El logos es el mensaje cristiano que se expresa. Bueno, esa es la idea, que junto con la gracia entonces que nos salvó, vino la gracia que nos capacita para que podamos hablar en el nombre del Señor. Para que podamos ser sus testigos. Para que podamos hablar en su nombre. Y esto es curioso, porque la mayoría de nosotros cuando se nos confronta, che, no estás evangelizando. ¿Por qué? Generalmente respondemos, no sé qué decir, no sé cómo empezar. Qué tremendo, porque acá el texto derriba toda esa manera de pensar, esas excusas, y nos dice, Dios te capacita para que hables en su nombre. Esto también significa que cuando el testimonio de Cristo se graba en un corazón, sale por la boca también. ¿Se entiende? A ver, el Señor me salvó a los 16 años a mí. Antes de eso jamás prediqué el Evangelio. Pues no lo conocía, no me importaba, no lo entendía. Pensé que no tenía nada que ver conmigo. Pero cuando se graba en el corazón, sale por la boca, ese es el punto. ¿No? Cuando hay salvación se comparte esta. Y eso es lo que hace la gracia de Dios. Nos capacita para hablar en su nombre. Antes de ascender a los cielos, ustedes recordarán que el Señor, mirando a sus discípulos, les dijo, recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros. Y me seréis testigos. ¿Se acuerdan? En Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. El poder de Dios nos capacita para hablar en nombre de Dios. La gracia de Dios trajo esas palabras para compartir. Tenemos algo que decir al mundo, hermano. Tenemos algo que compartir con nuestros compañeros de trabajo, de facultad, vecinos, amigos, parientes. Hay algo que decir. Y no hay excusa. Tenemos la capacidad para testificar. Lo tenemos a través de su Espíritu y por su gracia. No se nos promete acá elocuencia para hablar. Ni siquiera es un llamado al ministerio de la predicación pública, ¿entienden? No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con la idea de que cuando uno recibe el Evangelio lo tiene que compartir. Y tiene el poder del Espíritu y la capacidad para hacerlo. Eso es asombroso verlo en el libro de los Hechos. En 30 años de historia, quizá un poquitito menos, ¿Pensó lo que dije recién? Nuestra iglesia, ¿cuántos años tiene? Marcos, 36 años. En Hechos vemos casi 30 años de historia de la primera iglesia y de los primeros cristianos, creyendo el Evangelio y compartiéndolo. Interesante. En tan poco tiempo, sin folletos impresos, sin los medios, sin las redes sociales para distribuir este mensaje. Ellos afectaron con el Evangelio 3 continentes, hermano. Yo pienso esto y digo, wow, algo nos pasa. 3 continentes. Los cristianos entendieron desde el inicio de su vida en Cristo que fueron salvados para testificar, entre otras razones. Que el Espíritu Santo iba a venir sobre ellos, les iba a dar poder para predicar el Evangelio. Entendieron así, de entrada, que la gran comisión se trata de eso. El gran encargo que el Señor le da a la iglesia es, vayan, hagan discípulos, bautícenlos, enséñenle la palabra. Qué interesante, ¿no? En un tiempo donde estamos quizás tan enredados en otras cosas, atados a tantas estructuras, formas, programas, etcétera. Yo no sé si esas cosas en el fondo nos están atando las manos para vivir con sencillez, cumpliendo la gran comisión. Viviendo para aquel motivo por el cual se nos dio vida, ¿entienden? No sé,
Uno puede pasar toda su vida cristiana dentro de la iglesia haciendo un montón de cosas sin cumplir la gran comisión. Es terrible eso. Pensá en tu propia vida, mi hermano, mi hermana. Si estás predicando el Evangelio, si estás discipulando a un convertido. Pues si no lo estás haciendo, te vas a enroscar en otras cosas. ¿Sí? Que te van a robar las prioridades de Dios para tu vida. Todo este mar de debates que hay alrededor de la Biblia y de la cruz, tan preciosa, ¿no? Qué locura. Se da generalmente en marcos donde la gente no predica, ni evangeliza, ni discipula. Solo teoriza su fe, solo lee libritos. Y creen que saben y que son eruditos por eso. Y que pueden hablar de parte de Dios a los hombres, por eso. Pelean, discuten, debaten, dividen, no les importa. Porque están ocupados en cosas que no son las más importantes. No son las más importantes. El Señor nos salvó para que hablemos en su nombre. Y el Espíritu Santo nos capacita para hacerlo. Y nosotros, como los primeros cristianos, deberíamos orar juntos y decir: Dios, danos denuedo para que podamos predicar el Evangelio. Qué locura, ¿no? ¿Qué nos pasó en el medio? Yo siempre me pregunto, examinando mi propia vida, ¿qué pasó? ¿Cuándo es que la iglesia perdió su brújula, su norte, su razón de ser en la tierra? ¿Qué pasa? Tremendo. Concede a tus siervos, oraban los primeros cristianos. Mira, concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra. ¿Cuándo fue la última vez que nos juntamos con alguien acá a orar de esa forma? Dios, por favor, usanos para que otros sean salvos, que escuchen el Evangelio. No, nos encanta pelear por los detalles soberanos del Evangelio. Y no nos importa si eso le afecta al corazón, la conciencia a alguien. Si nos divide, si nos enfrenta, es una cosa de loco, es Satanás obrando. Y tenemos que estar con los ojos abiertos, hermanos y hermanas. Familia en Cristo, deberíamos clamar juntos a Dios: Dios, por favor, usanos para llevar el Evangelio. El simple Evangelio de Jesucristo, muerto, sepultado, resucitado para la justificación de todo aquel que cree en Él y se arrepiente de sus pecados. Qué locura, ¿no? ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Yo me pregunto, ¿qué nos pasó? ¿Qué pasó en el medio? ¿Con qué nos distrajimos? ¿Con la teología profunda? ¿Con qué? ¿Con el hebreo, con el griego? ¿Qué nos distrajo? ¿Qué insensibilizó de tal forma nuestro corazón? Al punto de que ni nos importan los perdidos muchas veces. ¿Qué pasa, no? Hay que examinar el corazón, porque para eso fuimos salvados. Se nos dio vida para compartir esa vida. El testimonio de Cristo se grabó en el corazón para que testifiquemos de Cristo a este mundo. ¿Qué pasa? Fuimos enriquecidos con toda ciencia. Eso significa que Dios nos dio la capacidad de crecer en el conocimiento de su palabra. Eso significa. Junto con la gracia salvadora viene esa capacidad maravillosa de entender la Biblia. Antes de que el Señor me salvara, a diferencia de los que nacieron en hogares cristianos y en un entorno eclesiástico, quizás nunca, jamás había leído un solo versículo de la Escritura yo. Pero claro, cuando el Señor salva a una persona tan perdida, muerta, como era yo, le da, junto con el perdón de pecados, esa capacidad de entender su palabra. Y lo que antes era un libro extraño, místico, monástico, no sé, ahora es alimento, ¿no? Es el pan de vida personal para mi familia. Yo quiero que mis hijos amen a Dios conociéndolo a través de su palabra. Quiero que mi esposa juntos nos apasionemos con su palabra. Oramos por eso, queremos que la iglesia entera se dedique a conocer a Dios a través de su palabra y a compartir esa palabra. Pero ¿de dónde sale eso, hermano? Es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Fuimos enriquecidos también, allí dice, con todos los dones. Pablo lo expresa con esta frase: de manera que nada os falta en ningún don. ¿Cómo puede ser, dice uno, esa iglesia tan desordenada de Corinto?
Yo no iría ni loco a un culto ahí. ¿Cómo puede ser que Pablo diga estas cosas? La gracia de Dios. La gracia de Dios. Tenemos que entender eso. Gracia sobre gracia. Ya vimos en la introducción de la carta que el objetivo primordial es llamar a la santidad a estas personas. Ojo, aclaro esto porque quizá uno piensa, la gracia me justifica, qué lindo. Pequemos, total, la gracia. No, no, no. El que realmente entiende la gracia de Dios, confiesa sus pecados, no convive con ellos. Para nada. La gracia de Dios, dice Tito capítulo 2, nos enseña a renunciar a los deseos mundanos. ¿Se acuerdan? Y a vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Cualquier otra cosa es un abuso de la gracia, no es el atributo de Dios del que están hablando. ¿Sí? Pero bueno, acá Pablo dice que a la iglesia en Corinto no le faltaba ningún don. Después vamos a ver, cuando lleguemos, si Dios nos permite, al capítulo 12 en adelante, que ellos estaban abusando de sus dones. Usaban de aquellas capacidades de gracia que Dios les dio para glorificar su nombre y servir a los hermanos, para promoverse a sí mismos. Y competían para ver quién tenía el don más prominente, quién podía contar la historia más impactante alrededor de su don. Y Pablo los exhorta en capítulo 13 y le dice, mirá, vos podés tener todos los dones que quieras, pero si no amás a la gente, no amás a Dios, no te sirve de nada, no sos nada, arrepentite. Y eso también nos hace pensar. Todo cristiano tiene dones espirituales, vos también, yo también. Y la pregunta es, ¿los estamos usando para la gloria de Dios y para edificar a los demás? Uno tiene que preguntarse estas cosas, hermano. Frente a la palabra del Todopoderoso, ¿no? Uno tiene que preguntarse estas cosas. Su gracia le dio sentido a la vida. Nos salvó de nuestra miseria, nos lleva a la gloria, pero en el medio nos capacita para servirle. Lo estamos haciendo. Pero aún hay más gracia. Uno dice, bueno, basta de gracia, sí, hay más, porque Dios es rico en misericordia, dice Efesios, dice lleno de gracia. Por eso en la Biblia se le conoce como el Dios de gracia, ¿no? Miren lo que dice el versículo 7, la manifestación final de este andar por fe en la tierra de la gracia. Noten. Dice allí, la segunda parte del versículo 7, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Qué tremendo, ¿no? Debemos ser agradecidos por la gracia que se nos dio en el pasado para salvación. Debemos ser responsables con la gracia que se nos da hoy para el servicio. Pero debemos gozarnos en la gracia que se nos traerá cuando venga Jesucristo. Los cristianos somos escatológicos, no lo podemos evitar. Miramos hacia el futuro y anticipamos lo mejor. Más allá de los detalles, de que los hermanos no se ponen de acuerdo cuándo y cómo vuelve el Señor, vuelve. Y si vuelve, la iglesia debe estar preparada para recibirlo. El verbo que se traduce ahí esperando significa esperar con ansias, a full, una espera que generalmente nos motiva a hacer algo mientras esperamos. No se trata de esperar en forma pasiva, como cuando aguardamos que llegue el colectivo. Nos invita la palabra misma a hacer algo mientras esperamos al Señor. No podemos decir, Cristo, ven pronto, siendo que no estamos testificando de Él. Ni estamos siendo diligentes, disciplinados para conocer su palabra y compartirla. No podemos decir que esperamos a Cristo si no estamos sirviendo a Cristo con nuestros dones espirituales. Es una espera extraña. Quizás uno tiene que evaluarse si está
en esa condición y se tiene que dar cuenta, en realidad estoy esperando el alivio de mis pruebas, de mis sufrimientos, más que al Señor. Entonces, ¿se imaginan juntos ahora orar, como lo hizo el apóstol Juan, al final del libro de Apocalipsis? Señor, ven pronto. Señor, ven pronto. ¿Quién tiene deseos de que venga el Señor? De que se acabe la vida de fe y comience la vida por vista. De que se acaben nuestras luchas cotidianas con el pecado y comience una vida de pureza. ¡Wow! Cuando ya estemos todos juntos, los salvados. Qué lindo, ¿no? Esperamos ese día los cristianos. Por eso nuestros primeros hermanos se saludaban de una forma particular, ¿se acuerdan? No decían, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Todo bien. No, ellos ¿qué hacían? ¿Qué decían? Maranata, ánimo, el Señor viene pronto. Esa es la idea, viene pronto, viene pronto, viene pronto. Y ya pasaron más de 2000 años. Y uno dice, viene pronto. El Señor está viniendo, esa es la expresión. Pero no sin señales, no sin augurios, no sin profecías precisas que la iglesia debe conocer para darse cuenta que ese tiempo final se está acercando. Y que quizás el mundo debería huir para arrepentirse también y volver a Jesús. Pero el punto es que Él viene, Él viene. Esa frase, la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, es una referencia a su segunda venida en gloria. Se va a manifestar y todo ojo le verá, como dice Apocalipsis 1:7. De hecho, la palabra que se traduce en manifestación es apocalipsis. ¿Te suena? Apocalipsis. Correr el velo, descubrir, dar a conocer algo que permanecía oculto a la vista. El Señor viene y va a revelar toda su gloria. Y Él viene a reinar, ya no como en su primera venida, como lo vemos en los evangelios, humillado para morir por nuestro pecado. Ahora va a venir en gloria y va a ser exaltado y va a ser coronado y va a ser adorado. Y Él viene a juzgar a los impíos de todos los tiempos, y el que no se halló escrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Pero también viene a juzgar a su iglesia. Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Todos nosotros. Y en Romanos 14:10 se nos dice, a la iglesia también, que cada uno va a rendir cuentas a Dios por sí mismo. Entonces la venida de Cristo, por un lado, es un bálsamo para el alma cansada, ¿no?, de convivir con tantas cosas difíciles. Pero por el otro lado es un llamado, una reprensión en realidad, a ponernos las pilas y a empezar a vivir para las cosas por las cuales hemos sido salvados por el Señor. Y el Señor viene pronto. Se huele en el ambiente, ¿no? ¿Está de acuerdo conmigo eso? ¿Sí? Se huele en el ambiente, ¿no? Ya el mundo está pidiendo un líder mundial, ¿sabían eso? La religión oficial pidió a través de su intermediario un líder mundial. El escenario se está preparando. Cristo viene pronto. Deberíamos despertarnos los cristianos. Pero ¿saben qué es lo lindo de este texto? Que dice que cuando Él venga, no es que nos vamos a aterrorizar. Miren lo que dice el texto ahí. Versículo 8. El cual también, ese mismo Señor glorioso que viene, os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Este no es un deseo de Pablo, es una promesa de Dios. Él viene
y viene pronto. Pero el que viene es el mismo que nos va a confirmar, dice allí, hasta el fin. Sonó la alarma, quiere decir que tengo que terminar en 5 minutos. Si no, después se enojan conmigo. Pero es así, el que viene, hermanos, el que viene es el que nos va a confirmar hasta el fin. Nos va a confirmar, dice el texto, como irreprensible. ¿Se dieron cuenta de eso? ¿Sabe qué significa el concepto de irreprensibilidad? Para llevarlo a nuestra cultura sería algo así como inocencia judicial. Cuando un juez, luego de escuchar al fiscal y al abogado sobre un caso, decide que la persona es inocente. Una persona que no puede ser condenada. Una persona que no puede ser acusada con éxito. Esa es la idea. Y uno dice, pero pará. Es verdad que el Señor me salvó y me dio su gracia, ¿no? Vos estás pensando eso. Es verdad que nos capacita para servirle, ¿sí o no? Sí. Pero nadie me puede acusar a mí. Yo sigo pecando. No sé vos, hermano. ¿Cómo estás con eso? Seguís pecando, ¿no? No hay una perfección falsa, ¿viste? Seguimos luchando todos los días con el pecado. Y entonces, ¿cómo es eso que el Señor que viene en su santidad y en su gloria nos va a confirmar hasta el fin como irreprensibles? ¿Qué es eso? Claro, porque ese mismo Señor, no se olviden, es el que nos regaló su justicia cuando creímos. Entonces vamos a ser juzgados sobre la base de su justicia perfecta, la cual en vida la puso en evidencia y con su muerte y resurrección la transfiere ahora a toda persona que se arrepiente y cree en Él. Entonces estamos revestidos de justicia. Cuando Él venga, yo me amparo en su justicia. Y vos te tenés que amparar en su justicia, si creíste en Él. Pero si Él viene y nos encuentra en nuestra propia justicia, tenemos que salir corriendo. Hermanos, nos va a confirmar hasta el fin como irreprensibles. ¿Te imaginan este cuadro? El cielo. Llegamos. Y dice, ¿qué hace acá Satanás, no? ¿Qué hace acá este muchacho? Vamos a tomar el caso de alguien. Lucho. ¿Qué hace Lucho acá? Y el cielo, el ambiente se pone tenso. Es verdad, ¿qué hace acá? ¿Qué hace acá? Y el acusador comienza a describir a Lucho. No, mirá. ¿Qué hace el abogado? Nuestro sumo sacerdote, que vive siempre, eternamente es la idea para interceder por nosotros. ¿Qué hace? Dice, sí, es verdad, merece ser condenado, claro que sí. No debería estar acá, pero yo pagué por él. Sus deudas han sido canceladas. Su culpa ha sido quitada. Lo amo, es mi hijo. Le di mi justicia. Así que, pase, Lucho. Debería, en realidad, si uno se pone a pensar, no solo no confirmarnos como irreprensibles, sino avergonzarse quizá de nosotros. El santo, santo, santo. Pero dice el escritor de Hebreos que él no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Romanos 8:33. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Así que nuestro futuro en gloria no depende de nuestros vaivenes emocionales y espirituales y de nuestra deficiente fidelidad. Depende de la justicia de Cristo, ¿entienden? ¡Qué buena noticia! Y uno se pregunta, ¿pero quién me garantiza que esto es así? Capaz que lo está enseñando Mariano, es algo que cree esta iglesia.
Tanta gracia me parece extraño. ¿Quién lo garantiza? El último versículo que vamos a leer hoy. Noten, versículo 9. ¿Cuál es la respuesta? Fiel es Dios. Esa es la respuesta. Fiel es Dios. Fiel es Dios. El adjetivo que se traduce fiel ahí significa confiable es Dios. No es hombre para mentir ni hacer promesas que no va a cumplir. No es hombre para engañar. Fiel es Dios. Dios es digno de fiar, Dios es digno de confiar, podemos descansar en su promesa, podemos descansar en su carácter, podemos descansar en la cruz de su Hijo, podemos descansar en la tumba vacía, porque Él es digno de fiar. Confiamos en el carácter de Dios y no en nuestra pobre conducta. ¿Sí? Y uno dice, pero yo lucho con mi pecado. Esta semana, en realidad, la que pasó, caí en tentación. Todavía noto orgullo en mi corazón. Me cuesta orar a veces. ¿Cuál es la respuesta? Fiel es Dios. Fiel es Dios. ¿Cuál es la respuesta? Él nos va a confirmar como inimputables a los que creímos. Me mata la última frase del versículo. Es tremendo eso, ¿eh? Hermano, vamos a leerlo juntos. Fiel es Dios, por el cual fuisteis, ¿a qué? Wow. Llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro. Esa frase también está en ese tiempo auristo que decía hoy, que se va para atrás a un momento puntual de nuestra historia. Cuando el Señor nos dio gracia para salvarnos, también nos dio la gracia para que podamos servirle, pero también nos dio la gracia de poder compartir la vida con su Hijo. Y en este contexto de su segunda venida, nos está mostrando claramente que la vida eterna tiene que ver con la vida en Cristo. La vida eterna es el concepto de vida eterna. Quizás cuando pensamos en él, no debemos traer a la mente un reloj. ¿Cuánto dura? Sino una persona orando, una persona alabando, una persona compartiendo la vida con su Señor. Esa es la salvación, hermano. No nos convertimos a 4 puntos de un mensaje. El Señor nos salva para que empecemos a seguir al Salvador y a compartir la vida con el Salvador. Eso es salvación. Eso es salvación. Fuimos llamados a ser parte de Cristo por toda la eternidad. Estábamos lejos y por su gracia nos sentó a su mesa, nos invita a compartir la mesa. Llamado significa eso, invitado, convidado. Nos invitó a compartir su mesa, a compartir la vida y toda la eternidad con Él. Eso es vida eterna. Eso es vida eterna. Bueno, así que hermano, como dijo ayer un predicador aquí en este lugar, cuando lleguemos a la gloria nos vamos a sorprender de 3 cosas. Una, nos vamos a sorprender por los que están ahí, como los corintios. Quizá nosotros, lo tacharíamos de la lista, diríamos, son inconversos. 2, nos vamos a sorprender de los que no están ahí. Porque no es nada nuevo, ni lo invento yo, de que en la Escritura los lobos se visten de ovejas. Ya lo sabemos eso. Y que hay gente que habla en el nombre del Señor sin conocerlo. Ya lo sabemos eso. Por eso nos vamos a sorprender de los que no están también. Pero creo que lo que más nos va a sorprender es que estemos nosotros ahí. La gracia de Dios. Gracias por tu gracia.